Segundo grado, secuencia 24, sesión 3. Para terminar, las partes coloreadas. Número 1. Calcula el área de cada parte coloreada. Considera un cuadrito como unidad cuadrada. Para calcular el área de la siguiente figura, sabiendo que cada cuadrito mide una unidad cuadrada, primero tendríamos que sacar el área del cuadrado y después restarle el área del círculo. Vemos que el cuadrado tiene de lado 4 unidades. Sabemos que para calcular el área de un cuadrado es lado por lado. En este caso, el lado mide 4 unidades, por lo tanto multiplicaríamos 4 por 4, que nos da un total de 16 unidades cuadradas. Después lo que tendríamos que hacer es sacar el área del círculo. Si ven, estoy quitando esa área del círculo porque la vamos a restar. Sabemos que para calcular el área del círculo va a ser pi por radio al cuadrado. Aquí nos faltaría únicamente calcular el radio, que parte del centro hacia uno de los bordes de la circunferencia, es decir, que va a medir 2 unidades. Sustituimos los valores, sabemos que pi va a ser igual a 3.14 y vamos a multiplicar por radio, que va a ser 2 al cuadrado. Según la jerarquía de operaciones, primero tendría que elevar al cuadrado, que es igual a 4. Nos da un total de 12.56 unidades cuadradas. Lo que bastaría hacer entonces es restar el área del cuadrado menos el área del círculo para obtener únicamente estas partecitas del área sombreada, en donde nos da un total de 3.44 unidades cuadradas, que sería el área entonces de esta parte. Para calcular el área de las siguientes figuras, sabiendo que cada cuadrito mide una unidad cuadrada, primero analizamos que se trata de un círculo y este círculo está dividido en 4 partes, pero solamente 2 de ellas están coloreadas. Si juntamos estas 2 partes coloreadas, vemos que es la mitad del círculo. Entonces lo que tendríamos que hacer es primero sacar el área del círculo y después dividirlo entre 2. Sabemos que el área del círculo es pi por radio al cuadrado. En este caso, el radio va a medir 2. Sustituimos valores. Pi es igual a 3.14 y el radio ya vimos que es 2. Vamos a elevarlo al cuadrado. Realizamos la potencia y después multiplicamos 3.14 por 4. Nos da un total de 12.56 unidades cuadradas, que sería toda el área del círculo, pero ya sabemos que únicamente queremos la mitad de ese círculo, que son las partes coloreadas, por lo tanto vamos a dividir entre 2, obteniendo así 6.28 unidades cuadradas. Analicemos la siguiente figura. Vemos que también se trata de un círculo y dentro de él también hay otro círculo más pequeño, que digamos que este círculo es el que le vamos a restar al círculo más grande. Lo que tendríamos que hacer primero entonces es sacar el área del círculo grande y después el área del círculo pequeño. Y una vez que ya tenemos las dos áreas, vamos a restar el área del círculo grande menos el círculo pequeño. Vemos que se trata de las mismas medidas que el círculo anterior, por lo tanto el área del círculo grande, aquí le puse área círculo grande, va a ser igual a 12.56 unidades cuadradas. Para sacar el área del círculo pequeño, vemos que su radio es de 1. Por lo tanto sustituimos ese valor. Ya que obtuvimos el área del círculo grande, que es 12.56, y el área del círculo pequeño, únicamente bastaría restarlos, dándonos así 9.42 unidades cuadradas de este círculo. Para calcular el área sombreada de la siguiente figura, sabiendo que cada cuadrito mide una unidad cuadrada, primero vamos a analizar su composición. Es parecido al símbolo de yin-yang. Vemos que esta parte sobresale y aquí en esta parte se hunde. ¿Qué pasaría entonces si movemos esta parte aquí? Nos percatemos que el área sombreada equivale a la mitad del círculo. Únicamente bastaría entonces sacar el área del círculo y una vez que la tenemos vamos a dividirla entre 2. Vemos que el radio va a medir 2 unidades. Por lo tanto sustituimos en la fórmula del área, elevamos al cuadrado y después multiplicamos por 3.14. Nos sale un total de 12.56 unidades cuadradas, únicamente tendríamos que dividir entre 2, dándonos un total de 6.28 unidades cuadradas. Vamos a analizar el siguiente círculo. Vemos aquí que tenemos la mitad de este círculo, del área que ya lo vimos anteriormente, ya sacamos el área de la mitad de un círculo. Nos da un total de 6.28 unidades cuadradas. Es decir, en esta parte de aquí abajo hay 6.28 unidades cuadradas. Únicamente me bastaría entonces sumar esta partecita de acá y estas dos partecitas de acá. Si vemos bien acá, tenemos un círculo, la mitad de un círculo. Entonces podemos hacerlo. Vamos a sacar el área de este círculo, total del círculo, es decir, pi por radio al cuadrado, en donde el radio va a medir 1,
y después vamos a dividirlo entre 2 para sacar únicamente esta mitad. Haciendo las operaciones correspondientes vemos que nos da un total de 1.57 unidades cuadradas. Para sacar estas partecitas de acá vemos que son como que las esquinas. Si vemos aquí bien, juntamos este cuadrito con este cuadrito, es decir, este cuadrito lo pasamos de este lado, se va a formar como que lo inverso de esto. Vamos a hacerlo. Por si no pueden imaginarlo, vamos a moverlo y vemos que pues ya ahí quedó, ¿no? Más o menos. Ahí está. Vemos cómo se forma esto. Digamos que esta misma piecita es esta misma pieza de acá, solamente que son las esquinas, es decir, esta esquina de acá correspondería a una de estas y esta de acá a la otra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Si yo ya sé que aquí va a medir 1.57 unidades cuadradas, que sería esto, me falta esta parte de acá, estos cuadritos. Entonces voy a sacar primero el área de este rectángulo. Es decir, aquí se forma un rectángulo. Vamos a colorearla. Esta parte de aquí, esta esquinita de aquí, correspondería a esta esquinita de acá. Y esta esquinita de acá correspondería a esta otra esquinita de acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer va a ser sacar el área que es base por altura de ese rectángulo, en donde la base va a medir 2 y la altura va a medir 1. Y hacemos la multiplicación, 2 por 1 sería 2. Y únicamente le voy a restar pues el 1.57. Es decir, 2 menos 1.57 y ya me van a salir esas partecitas. Me sale un total de 0.43 unidades cuadradas. Entonces ya tendríamos acá las 0.43 unidades cuadradas. Lo que bastaría nada más sería sumar estas tres partes, que nos da un total de 8.28 unidades cuadradas. Para sacar el área de la siguiente figura vamos a analizarlo primero. Está dividido en 4 partes. Si analizamos bien nos damos cuenta que son las esquinitas del círculo, por así decirlo. Si hacemos un cuadrado, adentro habría un círculo y estas serían las esquinitas. Si no lo pueden imaginar, vamos a plasmarlo aquí. Vamos a mover esta piececita acá. Vamos a mover esta pieza acá. Y vean cómo se va a estar formando el círculo. ¿Sale? Entonces ya vimos otra forma de ver esta figura, ¿no? ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer entonces? Sacar primero el área del cuadrado y restarle el área del círculo. Que si lo analizamos ya habíamos tenido una figura igual a esta. Vamos a ver en dónde estaba. Estaba al inicio y vemos que es igual a esta primera que tenemos acá. ¿Sale? Son iguales. Por lo tanto sería la misma área. Sería 3.44 unidades cuadradas. Ya la habíamos hecho. Para sacar el área de la siguiente figura vamos a analizarla. Vemos que pues está compuesta aquí por otro círculo y aquí sería otro círculo. Y estas esquinitas corresponderían entonces a la esquina de un círculo como este. Serían estas partecitas de acá, serían estas 4 piececitas. Vamos a hacerlo un poquito más gráfico. Vamos a imaginar que aquí tenemos un cuadrado. Por lo tanto, ya vimos que esta esquinita de acá, que es una parte que no estamos contemplando, pues es la misma, ¿no? Corresponde esta de acá, le vamos a poner el número 2, sería esta parte de acá. Este que es 3 sería la parte de acá, perdón, la parte de acá. Y este que es 4 sería esta parte. Primero sacamos el área de un círculo. Sabemos que su radio va a ser de 1. Y ya sacamos aquí el área y vemos que pues va a ser 3.14. Es decir que el primer círculo va a medir su área 3.14. Pero como tenemos 2, entonces multiplicaríamos por 2. Ahora vamos a sacar el área de estas 4 piececitas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero sacamos el área del cuadrado y le voy a restar los 3.14 para sacar únicamente estas piececillas. Y como se trata de un cuadrado, el área va a ser lado por lado, únicamente sustituimos los valores, sabemos que va a medir 2, entonces sería 2 por 2, que sería a 4 unidades cuadradas.
A eso le vamos a restar los 3.14 y ya con eso obtenemos estas piececitas de acá, dándome un total de 0.86 unidades cuadradas, es decir, que son las 4 partecitas de acá lo que estamos sacando. Entonces, como son 2, también multiplicaría por 2. Esto es igual a 1.72 unidades cuadradas y lo único que tendríamos que hacer es sumar los dos círculos con las 4 partecitas y nos da un total de 8 unidades cuadradas. Por lo tanto, esa sería el área. Para sacar el área de la siguiente figura, vamos a analizarlo un poquito. ¿Qué pasaría si nosotros, bueno, lo que yo veo es que si muevo esta figura, la mitad de esta figura hacia abajo, veamos qué es lo que pasa. Se forma pues un círculo y ya con este círculo únicamente estaríamos restándole la estrellita que está en medio. Esta estrellita, si se dan cuenta, ya la habíamos visto anteriormente, estaba acá. Ya habíamos sacado también su área, que es igual a 3.44. Por lo tanto, también aquí va a ser 3.44, pero ahora únicamente sería, digamos, el círculo, le vamos a sacar el área y le vamos a restar estos 3.44. Sabemos que el área del círculo va a ser igual a pi por radio al cuadrado. En este caso, su radio, si ponemos del punto hacia uno de los bordes, mide 2 unidades. Sustituimos valores, sería 3.14 por 2 al cuadrado. Esto nos da un total de 3.14 por 4, que es igual a 12.56. Y a eso le vamos a restar los 3.44 y ya obtenemos el área de esa figura coloreada. Nos sale un total de 9.12 unidades cuadradas. Y ya por último vamos a analizar esta figura. Se ve muy compleja, pero pues parece que sí está fácil, ¿no? O sea, no se ve tan complicada. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, esta esquinita de acá, vamos a verlo por esquinas. Esta esquinita de acá, esta pestañita que está acá, digamos que puede ser esta, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ponerle... Esta la vamos a quitar, por así decirlo. Imaginen que ya no está ahí. Y le estoy poniendo de este lado, en esta pestañita, ¿sale? Y vemos que ya se formó ahí un cuadrado cuando yo la junto. Entonces estoy sacando el área de ese. Esta pestañita que está del otro lado son dos pestañitas que tienen, digamos, este cuadrado. Esta pestañita de acá la vamos a poner ahora acá. Y vamos a quitarla, la quito con negro, por así decirlo. Imaginen que ahí está borrada y la estoy poniendo y colocando en esta parte, ¿sale? Vamos a hacer lo mismo con las demás. Y ya nos quedaría de esta forma. Si nos damos cuenta, estamos sacando entonces el área de estos cuadrados, ¿sí? Que miden una unidad cuadrada, es decir, una unidad cuadrada de este, una de este, una de este, y pues ahí ya van 4. Y también estamos sacando el área de esta figura, en donde la estrellita de en medio sería la que nos bastaría restar. O viéndolo de otra forma, podemos representarla así. Si manipulamos todas las piezas, vemos que quedaría de esta forma, como un círculo. Por lo tanto, prácticamente estaríamos sacando el área de este círculo, en donde el radio va a ser igual a 1. Y sabemos que área va a ser igual a pi por radio al cuadrado, en donde pi es 3.14, el radio aquí va a ser 1, por lo tanto 1 al cuadrado sería 1, 3.14 por 1, 3.14, por lo tanto el área sería de 3.14 unidades cuadradas. Inciso A, ¿cuál es el área de un círculo cuyo diámetro mide 10 centímetros? Nosotros sabemos que el área de un círculo se va a determinar por pi por radio al cuadrado. En este caso necesitamos saber el radio. Mientras que el radio está determinado por la mitad del diámetro. En este caso nos está diciendo que el diámetro mide 10 metros, por lo tanto el radio va a ser de 5 metros. Únicamente sustituimos 3.14 por 5 al cuadrado. Elevamos primero el 5 al cuadrado, sería 25, y esto lo multiplicamos por 3.14. Nos da un total de 78.15 metros cuadrados. Inciso B. El área de un círculo es 12.56 centímetros cuadrados. ¿Cuánto mide su radio?
Para esto también ocupamos la misma fórmula, pero en lugar de sustituir los valores acá, ahora vamos a sustituirlo en donde dice área. Es decir, que en lugar de poner A, vamos a poner 12.56 es igual, también sustituimos el pi, que sabemos que es 3.14, y como desconocemos la r, la seguimos dejando como r cuadrado. Ahora, una vez que ya tenemos esto, vemos que 3.14 está multiplicando al radio. Si pasamos este 3.14 de este lado, va a pasar dividiendo, en donde nos sale un total de 4. 4 es igual a radio al cuadrado, pero como nada más necesitamos saber el radio, entonces despejamos la r. En este caso la potencia la pasamos del otro lado y va a pasar como raíz cuadrada. Por lo tanto, raíz cuadrada de 4 va a ser 2. El radio de esta entonces va a ser de 2. Inciso C. El perímetro de un círculo es 6.28 centímetros. ¿Cuál es el área? Para saber el área tenemos que conocer el radio, pero nada más nos está dando el perímetro. Entonces vamos a aplicar la fórmula del perímetro en donde nos dice que el perímetro va a ser igual a 2r por pi, o diámetro o pi por diámetro, es lo mismo. En este caso vamos a sustituir entonces el perímetro, que es 6.28, esto es igual a 2r por 3.14, se puede multiplicar 2 por 3.14, donde nos sale 6.28r. Despejamos r, está multiplicando, por lo tanto va a pasar dividiendo, es decir, entre 6.28, que esto es igual a 1. Por lo tanto, el radio va a ser igual a 1. Ahora sí podemos sacar con esto el área. Sabemos que área es igual a pi por radio al cuadrado, en donde pi lo estamos considerando como 3.14, lo multiplicamos por el radio, que es 1 al cuadrado, resolvemos 3.14, 1 al cuadrado sería 1 por 3.14, 3.14. Por lo tanto, el área sería 3.14 centímetros cuadrados. Inciso D. Una glorieta mide 10 metros de radio y tiene en su centro una fuente circular de 3 metros de radio. La base de la fuente se va a cubrir con mosaico. ¿Cuál es el mínimo de metros de mosaicos que debe comprarse? Sabemos que la base de la fuente va a medir 3 metros de radio. Únicamente aplicamos la fórmula pi por radio al cuadrado, en donde pi es igual a 3.14 y el radio ya nos está dando que es 3 elevado al cuadrado. Realizamos las operaciones y observamos que va a ser igual a 28.26 metros cuadrados, lo mínimo que se debe de comprar. La parte de la glorieta que no queda cubierta con la fuente se va a cubrir con pasto en rollo. ¿Cuántos metros cuadrados de pasto deben comprarse? Bueno, entonces viéndolo desde arriba, supongamos que tiene esta vista, ¿no? En donde aquí va a estar la fuente y lo demás se va a cubrir con pasto. Ya nos está diciendo que la glorieta va a medir 10 metros de radio. Por lo tanto, vamos a sacar primero esa área, que sería pi por radio al cuadrado, en donde pi es igual a 3.14 y radio va a ser igual a 10 al cuadrado. Haciendo las fórmulas determinamos que sería entonces 314 metros cuadrados, que sería de la glorieta, pero tenemos que restarle todavía lo que es la fuente, que es 28.26, es decir, esta partecita naranja se la vamos a restar a 314. En donde nos sale un total de 285.74 metros cuadrados. Inciso E. Los polígonos de las siguientes imágenes son regulares. Anota la expresión que corresponde al área de la parte de color. Si queremos determinar el área de la parte coloreada, vamos a aplicar primero la fórmula del círculo, que es área es igual a pi por radio al cuadrado. Aquí nos damos cuenta que se trata de la tercera parte, ¿sí?, del círculo. Y nos está diciendo que el radio va a medir A. Por lo tanto, únicamente vamos a sustituir la R por A. Como estamos manejando aquí únicamente álgebra, no nos está diciendo valores numéricos, lo vamos a representar así y así ya quedaría. Y como está la tercera parte, únicamente restaría, pues dividirlo entre 3 y ya con esto obtenemos el área. Si lo ordenamos también alfabéticamente, quedaría a cuadrado pi sobre 3. Hacemos lo mismo para la siguiente figura. Vemos en este caso que si lo dividimos, vamos a dividirlo en triángulos para ver en cuántos triángulos está partido.
Sería 1, 2, 3, 4, 5. Y digamos que sería la quinta parte, ¿no? Lo que vamos a hacer es lo mismo. Sacamos el área, que es pi por radio, al cuadrado. En este caso nos está diciendo que r va a ser igual a m. Entonces vamos a cambiar la r por una m, que va a estar elevado al cuadrado. No vamos a sustituir el valor de pi porque está trabajando únicamente con incógnitas y lo vamos a dejar así. Y después de esto vamos a dividirlo entonces entre 5 porque sería la quinta parte y ya está. Vamos a analizar la siguiente figura. Nos damos cuenta que aquí está como que esta pestañita de acá, digamos que la movieron, ¿no? Nada más. Esta pertenecería a esta y esta hacia esta, ¿no? Entonces prácticamente estaríamos contando todos los triángulos hasta acá, que sería 1, 2, 3, 4. Por otro lado también son 1, 2, 3, 4. Es decir que estamos contando la mitad de este octágono. Hacemos lo mismo, sabemos que el área va a ser igual a pi por radio al cuadrado, en donde radio me está diciendo que va a ser igual a x, entonces únicamente sustituyo por x cuadrado. Y como habíamos dicho que era la mitad, vamos a dividirlo entonces entre 2 y así ya quedaría. Y bueno chicos, eso ya sería todo. Recuerden suscribirse, compartir, darle like, comentar y seguirme en todas las redes sociales. Estoy en TikTok, en Facebook y en YouTube. Ya estoy haciendo lives, entonces ahí pueden seguirme en Facebook y voy a poner algunas encuestas o ustedes mismos me escriben para que me den temas de qué es lo que quieren ver en el live. Estamos viendo cálculo mental en el live, así que podemos también ver otras cosas. En el último live también hicimos ecuaciones cuadráticas, que ya es un tema para preparatoria y también pues se puede tomar, ¿sale? Temas de media superior y de secundaria. Y bueno, chaucitos, eso sería todo. Nos vemos para la próxima. Chao.